Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa Diálogos de Cultura. Hoy vamos a estar en el diálogo permanente con los libros, con la gente, con la comunidad, con la participación ciudadana. En la semana entrante, el martes 18, empezará la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que va precisamente del 18 de abril al 2 de mayo. Va a ser una fiesta grande. Uno se imagina en principio que de los 35 años que ya lleva la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que era una exhibición de libros y que había precios como preferenciales, pero ahora la cosa cambió totalmente. Ahora hay actividades de todo orden. México es el país invitado de honor. De los 5.300 metros cuadrados que va a ocupar la Feria Internacional del Libro, de 600 metros cuadrados los va a ocupar México como país invitado de honor, y el país invitado de honor siempre se esfuerza, y cuando es latinoamericano más todavía, por traer escritores, por traer los libros, por traer música, por traer teatro, por traer otras manifestaciones artísticas como la danza, por ejemplo. Entonces eso va a estar muy interesante. Además de la feria, pues habrá lanzamientos de libro, habrá muchos paneles con escritores. Me acuerdo de Volpi, el escritor mexicano, estará con Juan Gabriel Vázquez, el colombiano, pero también hay mucha gente que uno no alcanza a conocer a través de los noticieros, de los periódicos, de las revistas especializadas, que van a venir, porque ya la feria no es de Bogotá, como dice Filbo Bogotá, Feria Internacional del Libro de Bogotá, no, ahora Cali también es una ciudad invitada de honor a la feria, y Cali dice, le entrevistaron en la rueda de prensa al director de artes de Cali, y dijo, Cali va a demostrar por qué lo invitaron, porque tenemos música, porque tenemos danza, porque tenemos escritores, poetas, porque tenemos mucha gente que ensayo, novela, cuento y poesía, y vamos a traerlos a todos para justificar la invitación, porque consideramos que este es un evento muy importante. Pero también vienen Medellín y Barranquilla. Medellín, la Fiesta de la Palabra, también es una feria muy importante, de muy alto nivel, con gente de todas partes del mundo. Y Barranquilla es el Carnaval de las Artes ahora en abril. Y a propósito, Cali también tiene un evento cultural de carácter internacional. Van a venir a Australia y otros países. O sea, Colombia está considerada como un buen destino turístico cultural, donde se valora el escritor, se lee poco relativamente, frente a otros países como Argentina, que lee 5 libros, o Chile 4, pero Canadá lee 7 libros, y en Europa hasta 12 libros al año, o sea, un libro mensual. Y aquí estamos apenas en 2.7 promedio, pero no quiere decir que no haya una actividad que motiva y hace que la gente acuda a estos eventos. No son muy costosos. La verdad, habría que dar unos consejos prácticos. Por ejemplo, no ir muy recargado de cosas. En lo posible, llevar fiambre, como decían las mamás. Lleve su fiambre porque allá la comida es escasa, o es muy costosa, o difícil de conseguir. Y efectivamente, en la feria hay unos sitios, entre otras cosas, hay una sección que se llama Libros para Comer. Pero son chefs, gente que ha escrito sobre gastronomía, que tiene una colección de recetas, de cócteles, y los ofrece, pero además los vende, los comercializa. Entonces siempre habrá comida y bebida, pero lo complicado es pagar y después retirar el pedido. Entonces se puede gastar 1, 2, 3 horas ahí haciendo las colas para pagar y para recibir el pedido. Entonces hay cosas que no se justifican. Por eso la recomendación es ir
o llevar un morralito, no muy grande, pero en el que quepan unos sándwiches, un jugo, una gaseosa, porque allá se va a disfrutar casi todo el día, hay actividades, de las 10 de la mañana hay conferencias, hay paneles, hay lanzamiento del libro, exhibición, actividades culturales alrededor de los países y las ciudades invitadas de honor. Entonces va a haber mucha actividad y uno puede durar 5 o 6 horas caminando. Y otra recomendación muy importante es ver la programación antes. ¿Por qué? Porque uno tiene que llevar su propia agenda para el día de la feria y no, yo creo que un día no es suficiente, hay que ir varios días, porque no siempre el evento que le gusta a uno es ese mismo día. Entonces uno va en busca de libros. Ese es otro consejo práctico. Si va con escaso presupuesto, recorra primero los stands de las universidades. Ahí se consiguen libros que ellos no vendieron y quieren desocupar el espacio y los dan a unos precios realmente cómodos. Un buen libro, yo he comprado varios a 3.000, 5.000 pesos. Un buen contenido, buenos autores, buena edición, muchas veces carátula dura. O sea, un buen libro por 5.000 pesos es muy barato. Pero son los primeros días. El cuarto día ya hay muy poquitos o son de temas que no gustan mucho, son muy técnicos, muy científicos. Y eso es para gente especializada, pero uno como lector desprevenido quiere novela, quiere cuento, quiere un libro relacionado con su actividad profesional, y eso sí, si le consigue bien barato, pues cómprelo, aproveche los primeros días, porque el quinto día ya no va a conseguir promociones de ese orden, y toca comprar los libros de 50 para arriba, de 50, 60, ahora están hasta 70.000 pesos, un libro de 250, 300 páginas, con buena edición, con muy buen contenido y mucha ilustración. Ahora se estila mucho la ilustración de los libros para que no sea un libro que uno abre y pasa páginas y solo letras encuentra, sino que hay mucha ilustración, mucha fotografía, mucha infografía, que es lo que dicen los muchachos ahora. Entonces, esa es una recomendación, ir los primeros días para la compra de los libros promocionados. Segundo, llevar fiambre, porque las colas y el costo es alto y las colas largas. Entonces es mejor llevar algo que comer. Y mirar la programación con mucha anticipación y seleccionar los eventos. Entonces yo voy el primer día porque va a estar mi autor preferido, porque hay lanzamiento de libro de fulano o de fulana, porque las escritoras cada vez son más y ya están equiparando en cantidad y calidad a los hombres. Entonces, si tiene un escritor preferido y quiere que le firme el libro, también habrá una zona para que le firmen el libro. Entonces, cada vez que hay lanzamiento, no lo hacen en el mismo recinto porque hay que rotar tanto los autores como el público. Entonces, sacan al autor y lo ponen en un recinto donde hay solo firma de libros. Un escritorio, la gente hace su cola, compra su libro, hace cola y se lo firma, que es una buena cosa. Un libro firmado con el tiempo adquiere un valor muy importante. Una primera edición también. Por eso cuando vayan a comprar libros usados, fíjense que entre la primera y tercera página aparece si es primera edición, la fecha, el nombre del autor, de la editorial y cuándo se imprimió ese libro. Eso es muy interesante porque a veces se encuentra uno con primeras ediciones con firmas de los autores, a veces la sola firma y a veces con una dedicatoria que dice para Luis Eduardo Vargas, gran cultor o cualquier cosa. Le preguntan a uno, ¿y usted qué hace? Entonces le dicen, no, yo tengo un programa que se llama Diálogos de Cultura. Entonces le ponen ahí para Luis Eduardo, promotor de la cultura en Chía, Cundinamarca. Pero uno se siente orgulloso del libro y no los preste, porque dicen que es mejor regalarlo y saber que no va a volver a sus manos
que prestarlo con la seguridad de que le será devuelto, porque ni los libros ni los discos regresan a su dueño original. Entonces, esos libros se valoran, se valorizan. Y muchas actividades también habrá. Hay una carpa a la entrada en el sitio de banderas donde habrá conversatorios, porque ahora a los autores, y con el cuento de la participación ciudadana, que la gente no es un público de 200 personas ahí pasivas, sino que hay siempre, si el evento ha de durar 1 hora, le dedican por lo menos un cuarto de hora para que la gente pregunte al autor, para que participe, para que opine, sugiera. Entonces eso es agradable, porque siempre habrá un micrófono disponible para que opine, diga, bueno, sí, me pareció interesante el libro, pero omitió tal tema que también era pertinente. Entonces el autor explicará por qué lo omitió, y eso es muy satisfactorio para quien pregunta y para el público, porque hay 5 o 8 preguntas en cuarto de hora, pues 2 minutos cada uno de intervención, pues no es mucho, pero sí es importante que la comunidad participe. También habrá otros eventos paralelos ahí, habrá exposiciones de pintura, por ejemplo. Eso es interesante, que todos los artistas, porque el embajador literario de Cali decía que en Cali la literatura juega con todo, juega con la danza, juega con la música, juega con el teatro y juega con todas las manifestaciones sobre los géneros literarios. Entonces traen una delegación grande para contar todo eso que hacen allá en Cali. El Petronio Álvarez, ahora el Mono Núñez en Ginebra Valle, y ellos traen su buena delegación, porque les importa hacer publicidad en Bogotá, que vienen colombianos, extranjeros, y que cojan como destino a Cali posteriormente. Entonces ellos se esfuerzan por hacer un buen trabajo, traer una delegación de los mejores exponentes en todas las áreas del conocimiento y de la literatura, porque no es raro encontrar en eventos como el Hay Festival en Cartagena un científico. Dice, no, pero estamos hablando de literatura, sí, pero es que la ciencia también se escribe, también hacen libros, también escriben artículos en revistas especializadas, también tienen podcast. Entonces, se diversifica totalmente el tema. Ya llevamos 35 años con la Feria Internacional del Libro, con interrupciones porque pues, la pandemia, 2, 3 años sin hacer un evento presencial, y porque unas veces se ha trasladado para otras fechas, porque dicen que en abril aguas 1000 y 18 de abril empieza, entonces se supone que va a lloviznar, y este año no creo que va a ser buen tiempo para la feria, y hasta el 2 de mayo, que el 1 de mayo es el Día del Trabajo, es domingo, pero la extendieron hasta el lunes 2, y siempre también al final hay delegaciones que el transporte es muy costoso, regresar los libros a los orígenes en Europa, en Asia, pues es mejor venderlos y dejarlos aquí en Bogotá a un precio más barato. Entonces, consejo, primeros días para promociones locales y para libros extranjeros, muchas veces traducidos al español, otras veces en su lengua nativa, de los autores, se consiguen más baratos ese día, por ejemplo, el 2 de mayo, hay como remate de libros, remate de cosas, porque también habrá cómic, habrá ilustradores, caricaturistas, encuentra uno allá, músicas, de esas personas que se visten de algún personaje reconocido nacional o internacionalmente y se ganan la vida ahí posando, quieticos como una escultura, pero la gente los anima donándoles algún dinero y se mueven, pero de todo eso hay, mejor dicho, lo que no hay es tiempo para aburrir. Entonces, conclusiones, hay que ir a la Feria del Libro.
Segundo, vayan con el conocimiento de para dónde van, porque la feria es grande y si uno no conoce bien la distribución de los espacios se pierde, y para buscar un sitio puede demorarse media hora, y media hora es harto tiempo para perderlo en la feria. Entonces, saber en qué están, qué autor, a qué horas, requisitos, si hay que inscribirse con anticipación o no. Todo eso es muy importante, llevar el fiambre para evitarse las colas y los costos que son altos. ¿Para qué? Entonces, con esto quedan invitadísimos. Nosotros vamos a estar cubriendo, ya nos dieron acreditación de prensa, entonces ya podemos seleccionar los personajes que vamos a entrevistar. Hay una sala de prensa donde uno puede decir, maestro, ¿a qué horas va a estar en la sala? Entonces, de 3 a 3 y media, 4 de la tarde, y puede uno pedir la posibilidad, la oportunidad de entrevistarlo, que eso es muy bueno para saber qué piensa, cómo es que es su proceso creativo. Vamos a dejar por hoy, pero seguiremos haciéndole seguimiento a la feria y todas las actividades que hay. Vamos a hacer un corte para comerciales y ya regresamos con una segunda parte que tiene que ver con la conmemoración de los 80 años de la primera edición de El Principito. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Bueno, para continuar con la Feria Internacional del Libro, es muy importante saber que Bogotá tiene una política de la escritura, la lectura y la oralitura. Y dice que la política pública tiene como objetivo principal garantizar a la ciudadanía las oportunidades de acceso para que a lo largo de la vida pueda participar de manera efectiva de los circuitos y prácticas de la cultura escrita en Bogotá. Tiene 5 objetivos, algunos hallazgos sobre mediación y gestión del conocimiento, sobre la pertinencia de la oferta de servicios bibliotecarios, hallazgos sobre los espacios lectores de la ciudad, sobre la producción, la creación y la circulación editorial, y algunos hallazgos sobre otros factores que impactan en el acceso a la lectura, la escritura y la oralidad. Entonces, pues antes lo preparaban a uno porque decían que tenía que aprender a hablar en público, a expresarse. Para expresarse bien hay que leer. Para tener una buena ortografía
hay que leer a los que saben y seleccionar libros bien editados, bien escritos, con una muy buena ortografía. Y ahí aprende uno vocabulario y aprende a escribir correctamente, a colocar la tilde, la Z que muta por C, en fin. Eso es muy importante. Y lo mismo la expresión. Uno en esos eventos se da cuenta de que porque el micrófono no se utiliza adecuadamente, a veces lo pegan mucho y se retumba, el sonido sale del techo y el auditorio no escucha bien. Hay que aprender a utilizar el micrófono, guardarlo a distancia y que la persona encargada del sonido del evento esté atenta a esos cambios para que realmente se cumpla el objetivo de informar, comunicar y que el auditorio retenga lo que dijo el autor, el escritor, el simple presentador del evento, pero que es muy importante saber a quién presenta, qué ha hecho en su vida, qué obras ha escrito. Y eso es muy interesante. Por eso también aquí encontré un artículo de formación de públicos en música, porque a veces uno va a un concierto y como no ha leído bien el programa de mano, entonces aplaude porque le gustó la interpretación que hizo el violinista, el chelista, el hombre del bajo, del contrabajo, y eso genera malestar tanto al director como al músico y al auditorio. Entonces, si una sinfonía tiene 5 movimientos, el director no le advierte porque se supone que el público que asiste pues es culto y sabe y conoce el programa y conoce las obras del compositor que están interpretando, pero la mayoría de las veces hay gente nueva a la que no le explican y entonces en cada movimiento aplaude y es simplemente una especie de descanso mínimo para continuar con el segundo, tercero y cuarto movimiento. Entonces hay que abstenerse de aplaudir, hacer comentarios y esperar el final, cuando el director baja los brazos con su varita, con la batuta, y se voltea al público para recibir el aplauso. Entonces uno tiene que medir los tiempos, leerse previamente el programa de mano para hacer una participación silenciosa, que el silencio también es parte del evento. Entonces hay que saber en qué momento se aplaude, en qué momento se comenta, en qué momento es el receso y cómo llegar a tiempo para no interrumpir tampoco, que es muy harto que uno llegue, la gente ya está sentada y comenzar a pedir permiso. Eso es incómodo para todos. Y es parte de la formación de los públicos en la música. Pero hay otros eventos. Florence Thomas es una francesa nacida en Rouen, en la parte alta de Francia, en Normandía. Nació en plena Segunda Guerra Mundial, bombardeos por todas partes, subterráneos ahí, lo que llaman búnkers para protegerse de las bombas. Pero después, en la época de estudios, se enamoró de un colombiano y vino a parar aquí como profesora de psicología de la Universidad Nacional y se quedó. Es la abanderada del feminismo en Colombia y es una mujer que le ha aportado mucho a la cultura y sobre todo a los derechos de las mujeres. Me parece que vale la pena felicitarla y agradecerle todo su aporte a la cultura y al feminismo en Colombia. Y estamos de cumpleaños del Principito. El Principito es este libro de un autor francés también, Antoine de Saint-Exupéry, que hizo por allá también en el año 43. Estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y el tipo salió en su avioneta y nunca más se supo de él. Esa es una historia, pero dejó escrito este librito que se sucede en un desierto
y en un planeta donde vive el principito, y después llegan habitantes de otros planetas a visitarlo. Y entonces el libro es toda una forma de hacer ver que los grandes a veces no entendemos lo que los niños sí perciben, sí entienden y sí manejan. Nosotros a veces, pues empieza el libro con esta página curiosa que voy a leer, porque como estamos hablando de feria del libro y de lectura, pues mejor práctica no puede haber. Una vez, cuando tenía 6 años, vi una magnífica ilustración en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba a una serpiente boa tragándose a una fiera. Esta es la copia del dibujo y presenta a la boa tratando de devorar a la fiera. En el libro decía: las boas se tragan su presa toda entera sin masticarla. Después no se pueden mover y duermen durante los 6 meses que dura su digestión. Entonces reflexioné mucho sobre las aventuras de la jungla y finalmente conseguí con un lápiz de color trazar mi primer dibujo, mi dibujo número 1. Era así. Tenía forma de sombrero. Les mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Los grandes me contestaron: ¿por qué tendría que darnos miedo un sombrero? Mi dibujo no representa un sombrero, representa a una serpiente boa digiriendo a un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas grandes pudiesen comprender. Los grandes siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así: la boa con el elefante devorado en su estómago, en su cuerpo. Imagínense, 6 meses para digerir el animalito. Continúa el principito. Las personas grandes me aconsejaron que dejara de lado los dibujos de serpientes, boas abiertas o cerradas y me interesara más bien en la geografía, en la historia, en la aritmética y la gramática. Así fue como abandoné a la edad de 6 años una magnífica carrera de pintor. Me había desalentado el fracaso de mi dibujo número 1 y mi dibujo número 2. Las personas grandes nunca entienden nada por sí mismas y es cansador para los niños estar dándoles explicaciones todo el tiempo. Por esa razón tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todas las partes del mundo y la geografía, en eso tenían razón, me sirvió de mucho. Yo sabía diferenciar el primer vistazo la China de Arizona. Eso es muy útil cuando uno se pierde de noche. También tuve a lo largo de mi vida montones de relaciones con montones de gente seria. Viví muchos años en casas de personas grandes. Los vi muy de cerca. Eso no mejoró demasiado mi opinión. Cuando encontraba a una persona que me parecía un poco lúcida, hacía la prueba de mi dibujo número 1, que siempre conservé. Quería saber si era una persona verdaderamente comprensiva. Pero siempre me respondían: es un sombrero. Entonces no les hablaba ni de serpientes, boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura. Les hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande estaba muy contenta de conocer a un hombre tan razonable. O sea, le tocó reducir su conocimiento de niño a la altura de los grandes, de los viejos,
porque él era muy hábil, muy inteligente, muy avispado, muy lo que decíamos hace años, un niño pilo, pero los grandes no entendíamos qué era lo que estaba pensando. El Principito, ahí William Villamil nos ayudó con una imagen preciosa porque el Principito quería interpretar el mundo, las estrellas, los planetas, y pues a través del libro y de su vida, el Principito entrevistó a gente de mucho conocimiento en unas áreas específicas y así sigue el Principito. Este Principito también ha sido traducido a muchas lenguas y a muchos, digamos, lenguas e idiomas, porque es que las lenguas a veces nos referimos a las que se hablan poco por poca gente. Entonces, como nosotros que tenemos 64 lenguas en Colombia, desde empezando por el guayunaque, el arhuaco, el cancuamo, emberá, catío, de 64, quechua. Entonces, tenemos una confusión para comprender y entender todas las cosas que los niños nos proponen y que ellos interpretan con una facilidad. Por eso el Principito en 80 años, pues son millones, varios millones, yo creo que centenares de millones de personas los que hemos leído el Principito y además lo hemos regalado, porque nos enseña hasta cómo son los árboles boabás y qué piensan los grandes de determinado tema. Y entonces nos hace creer que para poder intercambiar ideas y conocimientos, experiencias, tenemos que leer mucho. Hay que leer y comprender lo que uno lee para poder expresarlo, por ejemplo, en este programa Diálogos de Cultura, que nos facilita el Canal 8 y con la ayuda de Victoria, de William y las directivas de esta empresa. Y nosotros nos esforzamos por asistir a otros eventos. Por ejemplo, esta semana estuvimos en un evento de Bogotá Fashion Week, que es más o menos como la Semana de la Moda en Bogotá. Y traen diseñadores, traen modelos, traen telas, traen adornos y cosas, hacen desfiles y tratan de promover invitando a consumidores extranjeros para que comercialicen esos diseños con nuestras telas, con nuestros modelos, porque a mi manera de ver es el algodón, el clúster, la cadena productiva más completa, porque sembramos el algodón, hacemos telas, diseñamos las telas, confeccionamos vestidos, ropas y tenemos las modelos, unas mujeres hermosísimas que ahora están cambiando. No es solo una alta, delgada y blanca, sino que hay morenas, hay bajitas, hay gorditas, porque en Colombia tenemos una plurietnicidad. Eso quiere decir gentes de todas las especies y razas posibles de esa combinación que nos dieron los conquistadores y la futura migraciones de África y de otras partes del mundo. Entonces, eso es muy importante. Y también habrá un evento que hace ARBO, que es la Cámara de Comercio, que son recorridos por las galerías de arte de Bogotá, que empiezan en la Candelaria, pasan a la Macarena, siguen en Chapinero, van al barrio San Felipe y hay un bus que hace una ruta circular que le permite a uno bajarse, observar artistas nacionales y extranjeros y todas esas actividades son muy importantes porque pues así como hay públicos para la lectura, para la oralitura, también para la pintura, la escultura y la música. Entonces, por eso les traemos esas noticias culturales en Diálogos de Cultura por Canal 8. Eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Buenas noches.